Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga que nos ves a través de este canal, un canal más de estudio de la palabra del Señor y a la vez un programa más del estudio de la palabra del Señor. El día de hoy, viernes, estaremos estudiando el capítulo 12 de Romanos, así que prepara tu Biblia, tu cuadernito de notas, tu lapicero, marcador, lo que necesites para sacarle el mayor provecho a este estudio, ¿no? Así que también es el tiempo de compartir el video, de pasarlo a las redes sociales, a tus amistades, a tus amigos, hermanos en tu congregación, para que también tengan la oportunidad de tomar este estudio juntamente con nosotros. Es bueno saber que del otro lado de esta pantalla hay un grupo bonito de personas dispuestos a conocer, a estudiar y, ¿por qué no?, después de esto a poner en práctica y obedecer aquello que el Señor nos esté pidiendo. Siempre que leemos la palabra del Señor, Dios pone algo a nuestro corazón. Así que cierra ahí tus ojos, inclina tu rostro. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este estudio. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra. El día de hoy llegaremos a este capítulo 12 de Romanos, tomando en cuenta que tú inspiraste a Pablo para que lo escribiera y hubo un efecto en la iglesia en Roma al leer este capítulo. Te pedimos de que nosotros, más de 2000 años después, podamos tener también una linda experiencia a través de la lectura de esto que ayudó a la transformación, que fue el buen consejo, que fue la dirección clara para muchos. Habla a nuestras vidas hoy, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Si escuchan mi voz un poquito ronca, es de que como que he estado un poquito enfermo, no es algo grave, pero me afectó la voz, ¿no? Ok, capítulo 12 de Romanos, deberes cristianos, dice la Biblia que estoy usando es la Reina Valera 1960, la que siempre he usado, con la que me convertí al Señor. Así que no sé cuál sea la versión que tú tengas, pero si es la palabra de Dios es una buena versión. Ok, capítulo 12 de Romanos, verso 1 en adelante. Vamos a estar leyendo verso 1 y 2. Tú recordarás el escenario de esta carta y de la iglesia en Roma. La iglesia en Roma está conformada por gentiles y por judíos. Ahora hay cierta división. Por eso Pablo escribe, una de las razones por las cuales Pablo escribe la carta. Quiere conocer la iglesia, Pablo no la conoce, pero sabe de que existe cierta división en la iglesia en cuanto al entendimiento de la salvación, en cuanto al entendimiento de las prácticas, en cuanto al entendimiento de la gracia, de la elección, en cuanto al entendimiento de la salvación en sí, ¿no? Así que Pablo intenta aclarar esos puntos para traer unidad y armonía dentro de la iglesia y para que ellos estén firmes, entendiendo de que la salvación es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Este libro nos ha enseñado bastante, mi hermano, mi hermana. Así que si tú eres una de las personas que nos ha seguido, te has dado cuenta que hemos tocado algunos temas que quizá algunos no habíamos escuchado antes o los habíamos tocado de una forma muy superficial. Para otros fueron temas nuevos. Así que si tú por primera vez estás acercándote a este canal, te recomiendo también de que le eches un vistazo a los capítulos anteriores de este libro. Ahí tenemos bastantes estudios y temas en este canal, pero tocante a Romanos, porque Pablo ha tocado aquí acerca de la elección. Pablo nos ha ayudado a entender qué pasa con aquellas personas que no han escuchado el evangelio y no tuvieron la oportunidad de que alguien les predicara. ¿Existe en ellos oportunidad para estar en el cielo? ¿Qué pasa con esas personas que ya murieron? Bueno, Pablo responde a eso en este libro de Romanos, ¿no? Responde a las verdades, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Pablo responde a esas verdades en este libro, ¿no? Nos ayuda a entender la elección, nos ayuda a entender la restauración, nos ayuda a entender la justificación, nos ayuda a entender la salvación a través de la fe en Cristo Jesús y nos ayuda a entender la función de la ley y nos ayuda a entender cómo Dios trabaja con aquel que no tenía ley y con el que sí tenía ley. Y Pablo está trayendo una
gran cantidad de temas en este libro. Es muy importante que todo creyente estudie este libro, ¿no? Porque hay doctrinas claves del cristianismo, ¿no? Así que dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y hace una petición aquí Pablo, la petición a la iglesia, es una petición para nosotros también. Presentar los cuerpos en sacrificio vivo, o sea, presentarnos nosotros, lo que somos, delante de Dios, pero presentarnos como un sacrificio vivo, obvio, porque no vamos a morir, pero también Pablo dice que debe ser santo, que debe ser un sacrificio que es agradable a Dios, ¿no? Y de ahí hace la afirmación: este es el culto racional, este es vuestro culto racional. Estamos hablando ya de razón. ¿Por qué? Porque el verso 2 apunta hacia nuestra mente, ¿no? Dice: no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. ¿Y cuál es la idea esta de no os conforméis a este siglo? O sea, no te hagas a la forma de este siglo. Este siglo, esta era, esta generación, este mundo son sinónimos. Está hablando acerca de la manera en que la generación está enfrentando la vida diaria, la manera en que entiende la espiritualidad, la manera en que se conecta o no se conecta con Dios. Dice: no te hagas a la forma de este siglo. Y obviamente Pablo está apuntando hacia el pecado, hacia la vida pecaminosa, este sistema en el que vivimos. A ese Pablo le llama este siglo, ¿no? Hay algunos términos en la escritura, por ejemplo, este siglo y el siglo venidero, y hace una cierta división entre esta temporada y la temporada cuando Cristo ya haya regresado y ahí se ha cumplido todo lo que se había prometido que se cumpliría en su regreso. La iglesia está esperando su regreso, ¿no? Él lo prometió ahí en Juan capítulo 14. Y así la Biblia hace esas divisiones, este siglo y el siglo venidero. Entonces, en ese contexto, Pablo está diciendo: a esta manera de vivir de aquellos que están sin el Señor, que manejan su vida sin la dirección divina, no te hagas a esa manera. Dice: ¿qué debemos hacer entonces? Dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces da el otro consejo. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que no debemos hacer? No hacernos a la forma de este siglo. ¿Qué sí debemos hacer? Debemos transformarnos por medio de la renovación del entendimiento. El entendimiento está hablando del conocimiento, lo que está. Tú y yo somos influenciados por este mundo. Tú y yo somos influenciados por esta vida. Todos nuestros días de nuestra vida hemos sido influenciados por el pensamiento de la humanidad en general. Entonces, Pablo en esta misma carta nos ha dejado claro de que la humanidad completa le ha dado la espalda a Dios. No hay bueno, ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Daba esas afirmaciones Pablo usando pasajes del Antiguo Testamento. Y entonces todo eso, mi hermano, mi hermana, es influencia a nuestra vida. Nosotros somos influenciados por todo. Somos influenciados por la sociedad en el trabajo, somos influenciados por la televisión, somos influenciados por la internet, somos influenciados por la radio, somos influenciados por amistades, por familiares. El cristiano es bombardeado. El cristiano es bombardeado a través por todo aquello que le rodea. Entonces el cristiano tiene que estar enfocado, tiene que estar claro, tiene que estar alerta, porque somos fáciles de modificar y somos fáciles de redirigir, somos fáciles de influenciar. Y Pablo dice: iglesia, no se hagan a la forma del siglo. Y de ahí dice: transformen la mente renovando el entendimiento. O sea que todo esto que tenemos debemos irlo sacando y comenzar a meter cosas nuevas. Obvio, está hablando de la información divina, está hablando de la revelación, está hablando de la palabra de Dios. ¿Para qué debiéramos hacer eso? Pablo da el porqué: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros, con el entendimiento que tenemos, si no ha sido renovado por Dios, nunca podremos comprobar la voluntad de Dios. Y nunca disfrutaremos de esa voluntad, dando Pablo por sentado que es agradable
y que es perfecta y que es buena. Es necesario cambiar la mentalidad. ¿Recuerdas lo que te decía acerca de esta iglesia? Esta iglesia tiene una división. Están los judíos que están poniendo en cierto sentido su esperanza en las obras de la ley, en todo aquello que han cumplido, lo que han traído, las promesas que hay para ellos. Bueno, en cierto sentido están poniendo su fe ahí, ¿no? Está el gentil por el otro lado, que está depositando su confianza, está recibiendo la gracia, pero a la misma vez está señalando al judío, y entonces existe esa división. Entonces Pablo está diciendo, bueno, es necesario que ustedes transformen la forma de pensar. Porque mucha de la actuación que están teniendo ustedes, diría Pablo, en esta iglesia, va de acuerdo a la actuación del mundo. Así que es necesario que transformen su forma de pensar. Transformen su forma de pensar en cuanto a la elección. Transformen su forma de pensar en cuanto a la salvación. Transformen su forma de pensar en cuanto a la justificación. Transformen su forma de pensar en cuanto a la ley divina. Es necesario cambiarlo porque solo así podrán comprobar la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y es perfecta, ¿no? Entonces, solo en esos dos versos, Pablo nos da una tremenda lección de la necesidad que nosotros como creyentes tenemos de llenarnos de la información divina. Tenemos todos acceso a la palabra de Dios. Gracias al Señor tenemos acceso a la palabra de Dios. El hecho de que tú estés viendo este video y tengas acceso a esto a través de la internet, ¿no? Es una tremenda bendición. Entonces debemos aprovechar el tiempo, y Pablo hace la exhortación: renueva tu mente. Si sigues pensando como piensas, nunca podrás comprobar la buena voluntad de Dios. Nunca te sabrá agradable ni te sabrá perfecta, y seguirás en tu vida limitada. No vivirás tu cristianismo al máximo, como Dios espera, ¿no? Entonces de ahí hace Pablo este otro llamado. Este es un llamado al servicio al que está haciendo, un llamado a la humildad, un llamado a eso, ¿no? Mira, dice: digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, ¿no? Entonces Pablo está hablándole a las dos comunidades, gentiles y judíos, y les está diciendo: a ustedes dos el Señor les dio una medida de fe, ¿no? Así que cuando se trate de una evaluación, cuando se trate de verse para adentro, dice Pablo, dice, y esto dice: yo te lo pido, está diciendo Pablo, por la gracia de Dios que me es dada. O sea, recuerda que gracia es aquello no merecido, aquello que hemos recibido que no merecemos. Entonces Pablo dice: a mí se me ha dado, en cierto sentido, a mí se me ha dado una autoridad sobre ustedes como iglesia. Recuerda que Pablo es un apóstol, ¿no? Y se me dio por gracia, no es que yo me lo merezca, ¿no? Así que por esa autoridad dada por Dios, dice Pablo, les digo a ustedes, o les pido a ustedes, o les ruego a ustedes, ¿no? A cada cual que está entre vosotros, y hace la petición, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, ¿no? Pablo hace una afirmación y una petición aquí. La afirmación es de que todos nosotros tenemos un concepto de sí correcto, adecuado, de acuerdo a Dios. Todos debemos tener un buen concepto de nosotros mismos, ¿no? Pero hace Pablo aquí la negativa, dice: pero que no se tenga más alto de lo que debemos. Pudiéramos de pronto apuntar a la estima, a cómo nos vemos como seres humanos, como hechos a la imagen de Dios, como creación de Dios, pero que cuando nos veamos no nos veamos superiores a los demás. Cuando nos veamos no nos veamos mejores que los demás. No porque eres cristiano, mi hermano, eres mejor que los demás. Pablo dice: se te ha dado una medida de la fe, y conforme a esa medida de fe, cuando te evalúes tú mismo y veas y te examines y llegas a cierta conclusión acerca de ti mismo, asegúrate de que tus conclusiones no estén por encima de los demás, ¿no? ¿Y qué es lo que dice? Hay que pensar con cordura.
Así que es necesario que pensemos de nosotros mismos. La fe, dice Pablo, que nos va a ayudar a pensar de nosotros mismos con cordura. La fe nos va a ayudar a no pensar más allá de lo que nosotros realmente somos, y tampoco va a hacer que veamos a otros menos, ¿no? Dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, ¿no? Y esta fe, mi hermano, es algo que Dios nos dio. Pablo está diciendo, no tienes nada que tú te hayas ganado. Es un regalo de Dios, ¿no? Dice el verso 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces Pablo aquí da razones por las cuales no debemos sentirnos superiores a otros. Recuerda que aquí están los judíos que tienen la ley, tienen las promesas, tienen los profetas, tienen los padres, tienen la historia, tienen el caminar con Dios, tienen al Dios que les liberó de Egipto y todo esto. Y Pablo le está diciendo a ellos, hey, no te sientas superior a los gentiles porque ellos no tienen un historial así con Dios. No te sientas superior porque tu vida ha sido una vida dirigida por la ley de Dios y hasta cierto sentido una vida piadosa. Así que no te sientas superior a los gentiles, ¿no? Pero a la misma vez le dice a los gentiles, no se sientan ustedes superiores porque han entrado ahora al reino de Dios y ha sido por gracia, ha sido por pura amor y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Así que no vengan ustedes a ver menos tampoco al judío que ha luchado toda su vida buscando esa gracia a través del sacrificio y esfuerzo humano, entendiendo así la ley, ¿no? Así que no vengan ustedes también, gentiles, a sentirse superiores, ¿no? Y entonces da la razón Pablo aquí. Dice, ¿por qué? Porque somos una iglesia, somos un cuerpo. Dice aquí, dice, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo Jesús. Hay judíos, hay gentiles, pero los dos son parte de un mismo grupo, que es la iglesia. Y puso el ejemplo de un cuerpo humano, ¿no? Dice, de la manera en que, dice, un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen una misma función. O sea, el cuerpo tiene muchas partes, tiene mano, tiene brazos, tiene piernas, tiene pies, ojos, oído. Tenemos muchos miembros, dice, pero todo es parte de un mismo cuerpo. O sea, somos necesarios en el cuerpo, debemos funcionar en el mismo cuerpo y debemos caminar mutuamente en la misma dirección como cuerpo. Pablo está haciendo un llamado a la unidad y pone este ejemplo del cuerpo. Otra cosa que Pablo informa aquí es de que en el cuerpo tenemos funciones diferentes. O sea, la función que hagas, mi hermano, mi hermana, en tu iglesia, no debe hacerte sentir superior que los otros, ni el que tiene otra función debiera sentirse inferior que los otros. O la función que tengamos cada uno en una congregación X, donde nos encontremos, donde Dios nos haya plantado, no, la función no indica si somos superiores o si somos inferiores. Pablo está diciendo, no todos tienen la misma función. Así que todos tenemos una función. La segunda cosa, no todos tenemos la misma función. La tercera cosa, no debemos sentirnos superiores o inferiores por la función que ejerzamos en la iglesia, ¿no? Y luego Pablo dice otra información bien interesante al final del verso 5. Dice, y todos somos miembros los unos de los otros. O sea, mi hermano es parte mía y yo soy parte de mi hermano. Está llamando a la necesidad del otro también, ¿no? O sea que somos una comunidad, somos una familia, nos llamamos hermanos. Por alguna razón nos llamamos hermanos. Así que por ahí va Pablo en su idea de motivar a la unidad acá en esta iglesia, ¿no? Pero ¿cuál es el gran punto clave que Pablo nos habló ya? Lo que ya nos dijo es no hacerse a la forma del mundo, sino que renovar el entendimiento. Ok, el corazón, la clave, la raíz del asunto es el corazón y es la mente. Debemos renovar nuestra mente, renovar la forma de pensar, renovar nuestro entendimiento. De ahí pueden brotar las demás cosas buenas, ¿no? Así que esa es la gran clave que Pablo nos está enseñando aquí. Y el subtítulo, por ejemplo, en mi Biblia dice los deberes cristianos.
¿Por qué? Porque aquí nos está haciendo un llamado a la unidad. En estos versos 3 al 5 está haciendo un llamado a la unidad. Y en el verso 6 en adelante nos está haciendo un llamado al servicio. Mira lo que dice el verso 6. De manera que teniendo diferentes dones. Y dones, mi hermano, es un regalo. Un don es un regalo, ¿no? Así que tenemos diferentes regalos, dice. Y esos regalos, ¿cómo los recibimos? Según la gracia que nos es dada. Según la gracia que nos es dada. Y decíamos que gracia es este regalo no merecido. Así que a todos como miembros de la iglesia tenemos diferentes funciones. Y esas funciones nacen por los dones que el Señor nos ha dado, ¿no? Dones que el Señor nos ha dado. Ok, ¿cuáles son esos dones, no? Y Pablo hace una lista aquí de algunos de los dones, ¿no? El de profecía, dice. ¿Y cómo debe usarse el de profecía? Conforme a la medida de la fe. Entonces, dice, en otras palabras, como tenemos nosotros un dicho así muy coloquial, zapatero a su zapato, si este es tu don, debes funcionar en ese don y debes funcionar en este caso que está usando el tema de la profecía, bueno, de acuerdo a la medida de la fe, ¿no? Dice, si de servicio, bueno, a servir, pues ponte a hacer eso. Si tu don es para enseñar, bueno, pues involúcrate en la enseñanza, ¿no? Si tu don es exhortar, bueno, pues ocúpate de la exhortación. Y si tu don es el repartir, hazlo de una forma generosa, con libertad, ¿no? Y si tu habilidad es el dirigir, hazlo siempre de buena gana, con solicitud. Y si tu don es el de misericordia, hazlo también con alegría. O sea que todos somos parte de un mismo grupo, ¿no? Nos necesitamos los unos a los otros. Todos tenemos un don dado por Dios y ese es por gracia, no es que no lo merezcamos, es un regalo de Dios. Entonces debemos usarlo al máximo para el beneficio de los otros, ¿no? Si te das cuenta, cada uno de los dones involucra a los demás. No hay nada muy solitario e individual. Nuestros dones involucran a los demás, ¿no? Y dice Pablo, bueno, cuando lo hagas, hazlo al máximo. No te limites. Entrégate todo en esa función, ¿no? Es un llamado al servicio, pero también es un llamado al servicio en humildad. Pero eso es posible si cambiamos nuestra forma de pensar. Y eso es posible si no nos dejamos influenciar por el mundo, ¿ok? Va tomando sentido el capítulo 12, ¿verdad? Vamos al verso 9, dice, el amor, y ahora vienen estas cosas que hacemos, estas acciones. ¿Cómo debe ser el amor entre los creyentes? Recuerda que estos están divididos, judíos y gentiles. ¿Cómo deben amarse ellos? Sin fingimiento. O sea, no deben poner la cara sonriente y alegre cuando lo ven, pero a las espaldas hablan mal. No debes decirle que Dios te bendiga cuando estás cerca y cuando se da la espalda estás hablando mal de la persona. El amor sea sin fingimiento. No debe ser un amor hipócrita el que debemos practicar entre hermanos. Pablo dice, no, el amor entre ustedes debe ser sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Y aquí hay pasos prácticos para nuestra vida espiritual, para nuestra vida cristiana, para nuestra vida en comunidad, ¿no? Hay que aborrecer lo malo y hay que seguir lo bueno, ¿no? Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Este amor entre hermanos, ¿no? En cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. O sea, cuando se trate de dar honra, asegúrate de que tu mirada se dirija hacia tu hermano, ¿no? Prefiriéndonos. En cuanto a elección, prefiérete entre hermanos, entre los unos con los otros. En cosas en la vida de iglesia que debemos ser diligentes, no hay que ser perezosos, hay que ser diligentes, hay que ser esforzados, hay que caminar la segunda milla,
¿no? En todas aquellas que está hablando de la vida de comunidad de fe, ¿no? Hay que ser diligentes. En nuestro espíritu hay que ser de espíritu ferviente. O sea, que hay que con ánimo, con gozo, con alegría, con entusiasmo, que sea contagioso a otros, ¿no? Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Recuerda, al fin de cuentas, ¿a dónde se dirige el servicio? ¿A dónde se dirige el servicio que pudiéramos practicar en nuestras iglesias? Perdón por eso. Gozosos en la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Nuestra esperanza es la esperanza de gloria, la esperanza de que se manifieste nuestra salvación y redención. La esperanza es estar en la eternidad con el Señor. Entonces Pablo dice, ahí gozosos. Esas cosas debemos nosotros practicar para que el gozo se manifieste en nuestras vidas. Mi hermano, no sé cuántas veces en la vida tú meditas o te imaginas aquel momento cuando estés al lado de tu Señor, de Dios, por una eternidad. Cuando estemos lejos de este mundo, como dice Apocalipsis, donde ya no hay lágrima, donde ya no hay dolor, donde ya no hay enfermedad. No sé si alguna vez te has detenido en la vida y has leído esos pasajes de Apocalipsis que hablan acerca de la eternidad y te detienes a imaginar y de pronto te visualizas en esos lugares de la mano del Señor, caminando con el Señor, adorando al Señor, entre la multitud alabando al Señor. Pablo dice, esa esperanza debe producir gozo. Esa esperanza debe producir gozo. En las tribulaciones, dice Pablo, sufridos. O sea que una práctica en el creyente es el sufrimiento, ¿no? En las tribulaciones tenemos que pasarlas. Y tenemos que pasarlas confiados en el Señor. En cuanto a nuestras prácticas espirituales, la oración, hay que ser constantes. Está llamando a la comunidad de fe a la constancia en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, ¿no? Dice Pablo aquí, dentro de las congregaciones, dentro de la congregación o otras iglesias de otros lugares que están sufriendo, tienen necesidades. Entonces ustedes, que tienen la capacidad de poder ayudar, compartan. Ayuden así a sus hermanos. Pablo se extiende de la iglesia local a la iglesia universal. Recuerda que Pablo le está hablando a la iglesia que está en Roma, pero hemos visto a Pablo llevando ofrenda o recogiendo alguna ofrenda, colectando alguna ofrenda para la iglesia que está en Jerusalén, que constantemente tiene algunas necesidades. Entonces, esto apunta no solo a nuestra iglesia local, sino también a la iglesia universal. Aquellas iglesias que están pasando necesidad, donde nosotros pudiéramos de una o de otra forma poder ayudar, ¿no? Y practicando la hospitalidad. Tremendo, ¿no? Recuerda, habían leyes en aquel entonces. Una de las leyes que tenían los judíos es de que cuando alguien pasara, viene alguien de otra ciudad y le agarra la noche y ahí está tu casa. Bueno, les exhortaba a los judíos a abrir la puerta, darle la entrada a esta persona, ser hospitalarios, ayudarle, protegerle. Si esta persona anda en la calle en la noche puede ser asaltada, le pueden matar, qué sé yo, le pueden robar, le pueden ser lastimados, así que mejor darle seguridad en tu hogar, ¿no? Ya al otro día, bueno, puedes seguir su camino, ¿no? Exactamente. Entonces, Pablo trae también esas reglas para la iglesia. ¿Por qué? Porque son reglas morales, son buenas, ¿no? Practica la hospitalidad. Incluso en una ocasión leí algo acerca de la hospitalidad y decía, no simplemente se trata de abrir las puertas a aquella persona que quiera entrar a nuestro hogar. Este libro decía, y no recuerdo muy bien el libro, pero decía, la hospitalidad es también ir por aquella persona y traerle a casa. No es abrir la puerta cuando alguien llega, sino que es ir por alguien y traerlo, ¿no? O sea, tremendo eso. Todavía un paso más allá, una segunda milla, como acostumbramos a decir nosotros algunas veces, ¿no? Luego vienen estas prácticas que nos pide
Cristo también que hagamos. Obvio, aquí Pablo las escribe. Son prácticas cristianas, entendiendo que nacen de un corazón transformado por el amor del Señor. Dice, bendecid a los que os persiguen. Cristo dijo, amen a sus enemigos. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Hace la afirmación Pablo. Sí, escuchaste bien. Bendícelo y no lo maldigas. ¿Y quién lo está diciendo? Pablo, uno de los hombres más perseguidos en el Nuevo Testamento. Pablo nos da un listado en una de sus cartas. Que lo apedrearon y lo dieron por muerto. Que fue azotado, perseguido, cayó en naufragios, ¿no? Encarcelado. Y Pablo dice aquí, aquellos que te persiguen. Entonces podemos entender qué era lo que Pablo hacía cuando era perseguido. Bendecid y no maldigáis. Bendecid y no maldigáis. ¿Cómo podemos hacer eso? La raíz del asunto estaba en los primeros versos. No tomes la forma que te está invitando a tomar este mundo, sino que renueva tu forma de pensar. Cambia tu entendimiento. Y entonces podrás comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Con la mente transformada, nosotros somos capaces de bendecir al que nos persigue, de amar al enemigo, ¿no? No solo eso, sino que también Pablo acá nos invita en el verso 15 a poder compartir hasta cierto sentido, adentrarnos al mundo de nuestro prójimo, ¿no? Y si está gozoso, que tengamos nosotros la capacidad de sentir el gozo. Pero también si está en sufrimiento, si está llorando, que tengamos la capacidad de acompañar en el llanto. Dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran, ¿no? Este es un llamado de parte del Señor. Este es un llamado de parte del Señor a la unidad y a la armonía, de tal forma que nos conectemos emocionalmente. Gozarse con el que se goza y llorar con el que llora. ¿Recuerdas qué grupos son? No olvides el contexto. Judíos gentiles que están teniendo fricciones. Y Pablo les dice, unánimes entre vosotros. Estén unidos. Sean uno. Son un cuerpo, recuerden, no lo olviden. No sean altivos. O sea, no se sientan superiores los unos de los otros. No. Asociándoos con los humildes. O sea, no hagas división de clase social. Júntate con todos. No hay algunos menos y no hay otros más. No seas sabio en tu propia opinión. O sea, en cuanto a la evaluación, no te veas como correcto. Está hablando acá de situaciones que se pudieran dar entre judío y gentil. Recuerda este contexto. Situaciones que se pueden dar entre judío y gentil en cuanto a algunos temas. En cuanto a algunos puntos importantes de la vida. Entre las pláticas o discusiones que pudieran tener en cuanto al entendimiento de la doctrina cristiana y la verdad de Dios. Puntos donde diferimos. Pablo dice, no seas sabio en tu propia opinión. Detente a pensar. Quizá tiene en mente al judío y le dice, espera, ¿qué tal si el gentil que no tiene ley está entendiendo mejor el propósito de la ley que tú? Espera, no seas sabio en tu propia opinión, ¿no? Pero también le está diciendo al gentil, espera, hay cierta verdad en el corazón del judío en cuanto a la búsqueda y a la práctica en la vida. Espera, no seas sabio en tu propia opinión. Date la oportunidad de oír, de analizar, ¿no? Y de ahí dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, ¿no? Estos son pasos prácticos en nuestra vida cristiana. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. No hay que buscar la venganza. No, eso no nos corresponde a nosotros. ¿Recuerdas? Él ya dijo, al que te persiga, bendícelo. Al que te persiga, bendícelo. Así que a alguien que te haga algo malo, no le pagues con la misma moneda. Al contrario, procura lo bueno delante de él.
dice el verso 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, ¿no? Y esto es interesante, dice, si es posible. Si es, o sea, Pablo entiende una realidad en la humanidad. Vamos a estar con diferencias, vamos a estar con disgustos, vamos a estar en desacuerdos y todo eso. Pero, dice Pablo, por tu parte, de tu lado de la historia y del asunto, ¿no? Que no haya enojo, que no haya ira, que no haya división, que no haya nada en contra de esa persona, ¿no? O sea, de tu parte no. Quizá la otra persona no puede estar cerca, qué sé yo, y decide alejarse, irse, lo que sea. Pero de tu parte tiene que estar abierta la puerta de la armonía y de la paz. Dice, en cuanto dependa de vosotros, si depende de ti la armonía y la unidad, eso tienes que hacer. Si depende de ti la reconciliación, eso es lo que tienes que hacer. Si depende de ti la unidad, el amor, eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Asegúrate de tener paz con todos. No andes en conflicto con otros, ¿no? La misma escritura, la escritura dice que no tenemos nosotros ni siquiera dar de qué hablar. No demos de qué hablar. Pablo dice aquí, en cuanto a tu relación con los demás, asegúrate de que haya paz y buena relación y armonía con todos los demás, ¿no? Y de ahí pasa a otro punto mucho más grande. Si nosotros no arreglamos lo del verso 18, si no arreglamos verso 17, ¿no? Podemos llegar al verso 19. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, ¿no? Y entonces Pablo está diciendo, no os venguéis, no busques tú la venganza, no busques que el otro reciba el pago que de acuerdo a tu justicia merece. No impongas tu justicia, dice Pablo. Ya nos lo dijo en el 14, bendecid y no maldigáis, ¿no? No llegues al punto de querer vengarte, no busques la venganza, ¿no? Dice, dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios va a venir con toda su ira contra esa persona? No, está diciendo que tú no te vengues. No está dándote una promesa de que Dios va a venir con su ira y va a derramar su ira en venganza para con tu enemigo. No, lo que está diciendo Pablo es, tú no busques la venganza. Si hay algo que va a suceder, eso depende de Dios, no de ti, ¿no? Así que no malinterpretemos el pasaje. Verso 20. Entonces, ya que logramos entender esto, ya que logramos ver cómo funciona la vida del creyente, ya que logramos entender cómo funciona la vida cristiana, dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, y no es de si tu vecino, si tu conocido, la persona del trabajo, tu enemigo, aquel que ha buscado cómo lastimarte, aquel que ha buscado cómo destruirte, aquel que ha buscado cómo acabar con tu empresa, cómo acabar con tu familia, cómo acabar con tus hijos, cómo acabar con todo lo que tú representes, aquel que ha buscado destruirte y quitarte la felicidad. Si algún día tú lo ves y está en necesidad, Pablo dice, si tiene hambre, dale de comer, ¿no? Y si tuviere sed, pues dale también de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Es una conducta totalmente diferente la que el cristiano debe tener en este mundo. Por eso Pablo nos inició esta parte diciendo, no se hagan a la forma del siglo. ¿Por qué? Porque la forma del siglo busca venganza. La forma del siglo maldice. La forma del siglo no llora con el que llora y no se goza con el que se goza. La manera de este mundo no es la unidad, sino al contrario, son altivos, ¿no? No se asocian con los humildes, hacen divisiones, separan sus grupos, ¿no? Son sabios, se creen sabios de acuerdo a sus propios juicios.
ellos van a pagar mal por mal, ¿no? Ellos van a hacerle bien al que le hace bien, pero al que le hace mal, le hace mal. Por ahí algunos dicen, yo saludo cuando me saludan, y si no me saludan, pues no saludo. Bueno, no es lo que Pablo dice aquí, ¿no? Algunos buscarán venganza en el mundo. Pablo dice, no, el cristiano debe cambiar su forma de pensar. Si no cambia su forma de pensar, estas situaciones a las que nos está exhortando el apóstol, vamos a decir, oye, pero eso no es tan bueno, eso no es agradable. Eso no causa ningún gozo. Es que no hemos cambiado nuestra forma de pensar. Pero si nuestra manera de pensar cambia, nosotros comprobaremos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Si nuestra mentalidad es transformada, renovando nuestro entendimiento, comprobaremos que estas cosas que Pablo nos está pidiendo son buenas, son agradables y son perfectas. Sí, ¿te imaginas amando al enemigo que sea agradable en tu corazón? ¿Te imaginas no siendo altivo, sino viendo a los demás como superiores a uno mismo? Como él lo dice en otra de sus cartas. ¿Sería algo agradable? No. Que a donde más puedas, busques la paz con todos y que eso sea agradable. Y aún si ves al enemigo sufriendo, en vez de decir que bueno, Dios le está castigando, ya ese es el pago que se merecía, esto viene de Dios, en vez de decir eso es acercarte y dar de comer, y si tienes sed, dar de beber. Está hablando de suplir necesidades que pudiera tener, no necesariamente la comida y la bebida. Pablo está usando un ejemplo muy general, pero está implicando una acción del ofendido hacia el ofensor. Y es una acción de muestra de amor, ¿no? Y entonces Pablo dice, es necesario cambiar la mentalidad para que todo esto, como iglesia, lo podamos cumplir. Si no, el mundo nos va a ganar. El verso 21 lo cierra diciendo, no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pablo nos recuerda de que estamos en una lucha. El ser humano creyente, el creyente tiene una lucha consigo mismo y con la influencia del mundo. Tiene una lucha con la información de este mundo. Tiene una lucha con la dirección que este mundo está dando. Entonces Pablo dice, asegúrate de no ser vencido. Mantente firme, sigue peleando, lucha, dale batalla a este mundo, ¿no? Y vénselo, ¿cómo? Con el bien. Vence ese mal con el bien. ¿Ah? Fue algo corto, 21 versos, pero sustancial. Un llamado a la transformación de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Un llamado al servicio en humildad. Y un llamado a nuestra conducta cristiana con el resto del mundo, ¿no? O sea que, bonito tema para que lo puedas enseñar en tu iglesia. Con aquellas personas a las que les has predicado el evangelio y están conociendo esta verdad, que les estás guiando. Recuerda que todos tenemos la responsabilidad de hacer discípulos. Tenemos que hacer discípulos, ¿no? Y esta es una buena forma, instruyéndoles con la palabra de Dios. Así que espero que el Señor ha hablado a tu vida, habló a la mía. Muy bonito lo que aprendimos el día de hoy. Espero en el Señor que puedas darnos tu testimonio también. Escríbelo acá abajo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué Dios habló a tu corazón? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué harás después de esta información que recibiste? ¿Será que Dios te habló algo? Quizá tenías algún enemigo y ahora vamos a tener que buscar cómo hacer las paces. ¿Qué sé yo? Aquello que Dios puso en tu corazón. Quizá necesitas oración por alguna causa o por alguna necesidad o para cumplir algo de lo que el Señor te pidió. Quizá necesitas que oremos por ti. Déjanos ahí en tus comentarios y con gusto nosotros responderemos y estaremos siendo parte de eso, porque nos toca a nosotros también lo que Pablo decía aquí: gozaos con el que se goza, pero también llorad con el que llora. Así que gracias por tu sintonía, gracias por compartir este canal, este video, gracias por estar hasta este momento escuchando la palabra de Dios. Nos da gozo saber de que hay personas que están escuchando la palabra de Dios y están viviendo vidas diferentes a través del poder del Espíritu de Dios que habita en ellos. Así que
Mi hermano, sigue adelante, sigue luchando. Recuerda que tenemos una pelea contra este mundo y debemos salir victoriosos porque tenemos que rendirle buenas cuentas a nuestro Señor. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que pases una noche bendecida. Nos estaremos viendo. Recuerda, estamos acá miércoles a las 7 y viernes a las 7. Y los domingos a las 2 de la tarde. Dale un like, comparte el video, qué sé yo. Haz lo necesario para que otros también tengan la oportunidad de acercarse y escuchar esto que el día de hoy aprendimos. Cierra ahí tus ojos, inclina tu rostro y nos vamos a despedir con una oración. Padre, el día de hoy has puesto un reto en nuestra vida y es vivir nuestra vida cristiana. Ayúdanos pues a poder amar al enemigo, a no buscar venganza, a mantener la paz con todos. Ayúdanos pues a alcanzar las metas que tú te has propuesto para nuestra vida de fe. Ayúdanos a cumplir todo aquello que Pablo nos pidió el día de hoy. Ayúdanos a renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, que nuestro corazón se dirija de acuerdo a tu santa voluntad. Gracias por la vida. Síguenos hablando, Señor, que tu pueblo te escucha. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te amamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo y nos estaremos viendo pronto. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.